tema de hoy, mi casa y yo. Hermanos, no podemos cambiar el mundo que les dejaremos a nuestros hijos, pero sí podemos preparar a nuestros hijos para enfrentar el mundo que habrán de recibir. Y esto, mis queridos hermanos, se hace en casa. En casa. Josué lanzó la luz, por favor. Josué lanzó un desafío al pueblo de Israel. Y vaya conmigo allá al libro de Josué, capítulo 24. Dice así en el verso 15. Les dice, si mal os parece servir a Jehová, escojan a quién quieren servir. Si a los ídolos a quienes sirvieron vuestros padres en el pasado, o a los ídolos de los pueblos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el versículo 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Sin embargo, lo hicieron. A pesar de todas las advertencias, adoptaron los ídolos de los pueblos vecinos. Y desde entonces, hermanos, no les ha ido bien. La historia de Israel ha sido de continuos destierros. Primero los babilonios, primero los asirios, luego los babilonios, después los romanos, la diáspora. Y en cada pueblo, en cada ciudad, son despreciados, son repudiados y son desterrados. Yo creo fácil unas 20 veces o más. España, Francia, de todos los países los han desterrado. Odio, antisemitismo. Y pongo de ejemplo al pueblo de Israel para decirles que cuando dejamos al Señor, hermanos, no hay bendición. No hay bendición. Queridos hermanos, nosotros también somos tentados a alejarnos. ¿Sí? Somos atraídos por las cosas del mundo, somos seducidos y muchas veces, muchos de nosotros nos alejamos del Señor. Pero en esta mañana, ¿cuántos quieren decir, mi casa y yo serviremos a Jehová? Amén. En esta mañana yo quiero que me inviten a su casa. ¿Cuántos me invitan? Pero no solo a comer, sino quiero quedarme ahí con ustedes unos cuantos días. Y se acerca la hermana Shaula asustada, ¿no? Con los ojos desorbitados. ¿A qué quiere ir, pastor? Quiero ver lo que hay en la casa. ¿De qué están llenas nuestras casas? Las casas se hicieron para llenarse, ¿sí o no? Y una casa se puede llenar de tantas cosas. Aparte de los muebles, las casas se llenan de niños, se llenan de risas, pero también de gritos y maldiciones. No sé si vieron el video de Patricio, el muchacho que golpeó al guardia. Búsquenlo en YouTube. Se hizo viral. Y es un junior en Puebla
que nada más porque el muchachito no le abrió la pluma, porque no traía su credencial, bajó y luego casi lo mata a golpes. Se lo están acabando en los noticieros y en las redes sociales, y sacaron otros videos de la mamá de este muchachito, que igualmente agarró a otra mujer y la agarró a golpes y casi la mata. Y sacaron otro video del papá de Patricio, igualmente maltratando a un guardia de seguridad, diciendo malas palabras, una prepotencia y una violencia increíble. De manera que esta familia, hermanos, pobrecitos, pero si se quedan en México, yo creo que van a cometer un grave error. Están súper quemados, súper, pero de una manera, y qué bueno, qué bueno. Esta es una casa llena de odio, violencia, orgullo y prepotencia. Pero también hay casas, hermanos, llenas de alabanza, llenas de oraciones y de vidas consagradas. ¿De qué está llena tu casa? En Egipto, las casas se llenaron de ranas, ¿sabe? Allá en el Éxodo, el capítulo 8, el tiempo de las plagas, dice que el río crió ranas y dice, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la recámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en todas partes, dice. Y esa fue la plaga de ranas, y efectivamente así sucedió. Ustedes saben que las ranas en Egipto eran consideradas, eran veneradas como ídolos, como dioses. Pero la Biblia dice que esos ídolos eran demonios. Allá en Apocalipsis 16:13 dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. En el esoterismo, las ranas son asociadas con la abundancia y la prosperidad. Dicen los brujos que si se te aparece una rana o un sapo en tu casa, es una señal de que te va a ir bien. Mentira, hermano. La casa de mi hermana estaba llena de sapos y nunca le fue bien. Estoy hablando hace 60 años, cuando no había drenaje en Tierra Blanca. El otro día, hace mucho, fuimos a la oficina de una señora dueña de un conocido hotel en la ciudad. Íbamos a hacer un congreso para matrimonios y andamos buscando cotizaciones. Y entramos a la oficina de esta señora y el escritorio estaba lleno. Y no solamente el escritorio, toda la oficina, los sillones, por todas partes, de una manera exagerada, lleno de toda clase de ranas, de cerámica, de plástico, de peluche, de madera. Exageradamente. Para no hacerles larga la historia, no pudimos negociar con ella debido a su avaricia. Y eso sí, ella decía que las ranas le iban a traer más dinero. Lo que ella no sabe es que lo que le van a traer es incertidumbre y inestabilidad. La palabra hebrea es sefardea y significa saltador de pantano. El pantano es lo contrario al terreno firme. Estamos hablando de inestabilidad e inseguridad. Cuando una casa está llena de ranas, es una casa insegura por fuera y llena de inseguridad por dentro. Lo contrario es una casa firme, construida sobre la roca, sobre la piedra. Y dice también aquí el texto que leímos, hermanos, que las ranas saltaron a las camas de los egipcios. Esto me lleva a pensar en los matrimonios.
En la actualidad, siendo sinceros, hay mucha inseguridad en los matrimonios. Y esto es a causa de la infidelidad. Los hombres no les dan seguridad a sus esposas. Los recién casados están llenos de incertidumbre. ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo nos va a ir? Pero yo te aseguro, mi hermanita y hermanito, que si tu matrimonio lo fundas, lo cimientas en la roca que es Cristo, no tienes nada que temer. Vendrán ríos, vendrán vientos y golpearán con ímpetu, dice, sobre la casa, pero la casa, dice, no se caerá. Amén. Lo mejor en un matrimonio es que los dos sean cristianos. No uno y el otro no. ¿Para qué? Para que de acuerdo construyan una casa firme, fundamentada en los principios y valores de la palabra de Dios. La inseguridad lleva a la superstición. Esta señora tenía llena de ranas y creía que las ranas le iban a traer suerte. Muchos amuletos, dice la Biblia, cosas y costumbres traídas de Oriente. Vamos a Isaías capítulo 2, verso 6. Dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del Oriente y de agoreros. Supersticiones. El Feng Shui. ¿Cuántos conocen esa no sé qué es, cómo llamarle? Que tiene que ver con el acomodo de los muebles, si tienes un espejo aquí, que deja que el viento para acá, que esto te va a traer mala suerte. Muchos le dicen Feng Shui, pero no es Feng Shui, es Feng Shui. Está como, una vez fuimos al campo Batán a predicar en las noches ahí a los trabajadores del campo ya tarde noche, y a esa hora ponían funciones de cine. Y empieza el de la propaganda. Niños, niñas, traigan a sus padres. Sexo, violencia, sangre, muerte. Niños, vengan. Tenemos a Chuy Norris con nosotros. Ahora es el... Chuy Norris. Es Chuck Norris, para que sepan, ¿no? Pero, digo, o sea, uno que sabe inglés, pues, tiene que explicarles a los que no saben. No se crea. El yoga y el karate con meditación. Puede ser que lo uses como ejercicio, está bien, pero ya cuando meten meditación, ahí hay una situación ya espiritual. La respiración holotrópica, aromaterapia, acupuntura, etcétera, son costumbres traídas de Oriente. Hay tantas cosas, hermanos. Algunos ponen ajos colgados, ¿sí? Espero que cuando vaya a su casa no me encuentre un racimo de ajos ahí en la puerta. ¿Sí? Otros echan sal. O cuando se les tira el salero. ¡Ay, mala suerte! Júntalo. No. Otros colocan una escoba detrás de la puerta. ¿Sí? ¿Para qué es eso a propósito? No es para barrer. Para barrer los malos espíritus, ¿verdad? Para barrer la mala suerte, ¿no? Cuando salen los invitados, barren sus pasos para que se vaya la sal, por si trajeron algo, ¿verdad? Puras supersticiones. Una vez un pastor fue invitado a orar por un niño, un bebé, porque estaba muy enfermo. Y se dice que cuando llegó, se dio cuenta que el niño tenía un hilo rojo amarrado y un pañuelo en la frente. Y cuando le preguntó a la hermana, le dijo, hermana, ¿qué es esto? Y dice la hermana, es que me dijo mi abuela que este hilo es para que los malos espíritus se vayan y el pañuelo para ahuyentarlos por medio del sudor.
Paz de Cristo, le dijo el pastor ahí. Hermana cristiana, ¿sí? Creyendo en tradiciones de esta naturaleza. Eran las 3 de la mañana, mis hermanos, y su servidor fue despertado, muy gozoso yo, ¿verdad? Me llamó una hermana, con mucho gusto, me levanté y me llamó una hermana porque estaba siendo atacada por demonios, literal. Estaba bien endemoniada y tenía una crisis. Fuimos mi esposa y yo, y cuando entramos a la casa, lo primero que vimos fue una pared tapizada de máscaras africanas. Tapizada. Con razón, esa casa estaba llena de demonios, llena. También había estatuillas, muchas estatuitas raras de moda. Tengan cuidado con la moda. El sol con cara y la luna es un amuleto esotérico. Y eso se usó mucho en un tiempo y estaba en las casas, así como una decoración. Había viejitos, estatuitas de viejitos, dizque para traer buena suerte. Se usó mucho también en un tiempo. ¿Sabe qué representan esos viejitos? Representan miseria y pobreza. Si usted los ve a los viejitos, están descalzos, están en harapos, ¿sí? Y eso es lo que representan. La superstición es pura inseguridad. Y no solamente inseguridad, sino temor. La gente vive en temor. Y el temor, esta clase de temor, porque no todo temor es malo, ahorita lo voy a explicar, pero ese temor constante, de esta manera, hermanos, es una maldición. Deuteronomio capítulo 28, donde se enumeran todas las maldiciones, en el versículo 66 dice de la siguiente manera: tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad en tu vida. Lejos de Cristo, amados hermanos, estamos propensos, la gente está propensa a todas estas cosas. Incluso es verdad cuando hay hechizos, cuando hay maldiciones, malpuestos, amarres, toda esa cosa. Porque la gente no tiene cobertura. Pero a los hijos de Dios, aleluya, a los que están lavados con la sangre y cubiertos con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, ¿quién podrá maldecir a los que Dios ha bendecido? Hay que reprender ese temor, ese miedo irracional. No es de Dios. Mire, el temor es natural, es un mecanismo de defensa para estar alerta y escapar de una situación de peligro, pero hay un miedo irracional. ¿Quién ha visto personas que van en un carro con los vidrios cerrados, solas y con tapabocas? ¿Lo han visto? En moto y con tapabocas. Corriendo en el botánico, haciendo ejercicio al aire libre y con tapabocas. Miedo irracional. Había una hermana allá en la popular, la iglesita, cuando comenzamos nosotros, que tenía la casa llena de medicinas. Una vitrina de esas de las que ustedes usan para poner alimentos, despensa, no tenía despensa, tenía medicinas, llenas de medicinas, parecía farmacia, hermanos, parecía botica. Yo me quedé asombrado y vivía en constante temor. Ay, que esto, ay, que aquello.
Era un temor exagerado, irracional, ilógico. Ay, no salgas porque te va a pegar un golpe de aire. Ay, no te rimes porque cosas exageradas, ilógico. Amado, la Biblia dice allá en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y el que todos se saben, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El temor no es de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, volviendo a las casas, ¿qué es lo más importante en la construcción de una casa? Muy bien contestado. Los cimientos son lo más importante. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra casa, de nuestra familia? En nuestra sociedad hay buenas familias, padres e hijos educados, respetuosos, bien portados, pero también a veces nos encontramos con familias que no tienen valores. ¿Qué casa estamos construyendo, hermanos? Esposo, esposa. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y el varón es el que tiene la responsabilidad de enseñar, de instruir. ¿Qué casa estamos construyendo? ¿De quién será hijo ese muchacho que no respeta los semáforos, que no saluda, que no estudia, que no trabaja, que no respeta a los mayores y que no quiere nada con Dios? ¿Sabe dónde vive? ¡Qué silencio! Él vive en una casa que no tiene buenos cimientos. Ahí vive ese muchacho. Una casa que no tiene buenos fundamentos, que no hay principios, que no hay valores, que no hay educación. Una casa con buenos cimientos, hermanos amados, es una casa firme. ¿Y qué es una casa firme? Dice la Biblia allá en 1 de Samuel, capítulo 2, dice, yo me voy a suscitar un sacerdote que haga conforme a mi corazón y mi alma. Dice, y yo le edificaré una casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Una casa firme, lo contrario a una casa enclenque, insegura, frágil. David, el rey, sabía lo que era una casa firme y se la pidió al Señor con todo su corazón. Y dice allá en el libro de 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 26, la oración de David, dice que sea engrandecido tu nombre para siempre, Señor, y que se diga Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. ¿Cuántos quieren una casa firme? Ahora les pregunto, ¿quién construye una casa firme? ¿Nosotros o Dios? Él es quien la construye. Ahora, ¿a quién se la construye? ¿Quieren que les diga? A los que guardan sus mandamientos. Primera de Reyes 11:38. Si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo,
Yo estaré contigo y te edificaré casa firme. Alguien diga gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Una casa firme es una casa que no se cae nunca, mis amados. Nunca. Es una casa que dura por generaciones y generaciones. ¿Cuántos quieren una casa así? Generaciones y generaciones. Gloria a Dios. ¿Y sabe que esas casas también se llenan? ¿Y sabe de qué se llenan? Se llenan de vidas consagradas. Padres, hijos, nietos, bisnietos consagrados al Señor. Gloria a Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Quién dijo esto? Un varón. Con respeto a las damas, pero no fue una mujer. Fue un varón. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú eres el que tiene la responsabilidad, varón. Y en este tiempo entiendo yo que es muy difícil con el feminismo, con ¿cómo se llama? La empoderamiento femenino, y hay muchos hombres que prefieren doblar las manos que tomar su lugar en el hogar. Pero el orden de Dios es que el varón es la cabeza del hogar y el responsable delante de Dios. Así es que, hermana, si tú mandas al marido, ¿para qué me entienda? Pues para qué andar por las ramas cuando el tronco es muy ancho. Si tú tienes esa actitud y te estás haciendo un daño tremendo, porque te estás quitando tu cobertura espiritual. Satanás no teme, hermanos, con todo respeto a las damas otra vez, no teme a las mujeres, teme a la autoridad. Y la autoridad que Dios puso es el varón. Es Cristo, el varón, la mujer y los hijos. Entonces, cuando rompemos ese orden, entonces nos quedamos sin cobertura y el enemigo entra, hermanos, hace pedazos la familia. ¿Sí? Roba el matrimonio, los hijos y todo lo demás. Por eso es importante, hermanos amados, que estemos en el orden establecido por el Señor, en la palabra, en su palabra. Padres consagrados, decíamos la semana pasada, padres consagrados, hijos consagrados. Padres consagrados, hijos consagrados. Voy a repetir para los que no vinieron porque me gustó mucho cuando mi hijo Absalón me dice, papá, te la rifaste. ¿Y eso por qué, hijo? Yo no he hecho nada, yo inclusive he sido un mal padre. Me dice, papá, dice, no tienes que hacer nada. Dice, nosotros vimos cómo le servías a Dios. Nosotros vimos cómo orabas, cómo buscabas al Señor. Y uno sin hacer nada a veces, porque uno también comete errores. Y yo me confieso que no fuimos los padres perfectos. Y que sentábamos a los niños y que les educamos. No, pero bendito sea Dios que les dimos buen ejemplo. ¿Sí? Y bendito sea Dios, hermanos, que ellos lo vieron y lo apreciaron. En esas casas donde hay vidas consagradas, con todo respeto voy a decir lo siguiente: ya no se escuchan malas palabras, ya no se escuchan gritos, ya no hay violencia, no se escucha música vulgar, no hay cerveza en el refri. ¿Y sabe por qué? Porque son familias cristianas. Son familias cristianas. Ahora, esto no se logra, hermanos, de la noche a la mañana. Hay casos que va a tomar tiempo. Por ejemplo, una familia que va comenzando
recién casados, hijos pequeñitos, están a tiempo de poner los fundamentos de su hogar sobre la palabra de Dios. Pero aquellas familias que van llegando a la iglesia y se convierte uno, se convierte a lo más dos, pero hay todavía muchos miembros en la casa que no son cristianos, ¿verdad? Va a tardar un poquito, ¿sí? Se van a empezar a ver cambios hasta la segunda o tercera generación. Por eso es muy importante que no se vaya de la iglesia. Es muy importante que permanezca, hermanos, porque yo siempre se los he dicho que la bendición está, ¿dónde? En permanecer. Ahí está la bendición. Y la Biblia dice que el que permaneciera hasta el fin, este será salvo. Entonces, tenemos que dar tiempo a que el evangelio trabaje, ¿verdad? Yo me aflijo y sufro en verdad como pastor cuando bautizo gente y ya no vienen a la iglesia. Seguimos orando por ellos y esperando como el hijo pródigo, como el papá, a que regresen, pero es triste que la gente no permanezca en la iglesia. Entonces no se puede pensar en generaciones. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Les he dicho muchas veces también, conozco nietos de pastores que no conocen al Señor. Miren, esta es la iglesia de mi abuelito. Me quedé así con el ojo cuadrado porque le iba dando raite a ese niño. La iglesia de tu abuelito. Sí, aquí venía mi abuelito. ¿Y tú? El plebito no sabía nada de Dios. Amados, ¿cuántos quieren eso? No digan amén, por favor. ¿Cuántos quieren una casa firme? En la primera generación de cristianos, todavía se ven y se escuchan algunas cosas. Todavía hay cheves en el refri. Yo recuerdo a mi papá. Mi papá no era cristiano, nosotros sí. Y mi papá me mandaba los cigarros. Yo me acuerdo que me daba tristeza. Y de vez en cuando escuchaba malas palabras. Pero ahora, tercera generación, cuando nos reunimos, mis hijos y mis nietos, ya no hay nada de eso. Gloria a Dios. Es otra cosa. Es una casa consagrada. Y cuando los niños se van de la casa o a sus casas, ay, se van. Terminó el día y vámonos. Sí, Dios les bendiga, besitos. Gloria a Dios también. ¿Por qué? Porque dice que los abuelos se gozan mucho cuando llegan los niños, los nietos, pero más cuando se van, hermano. Ay, pero se queda uno tan feliz. Amén. Y la casa se queda calladita, en silencio. Ay, qué padre. Mané me da carrilla porque puse doble ventana en mi recámara para evitar el ruido de afuera. Y sí funcionó. No escucho ni los perros ladrar, hermanos. Se lo paso al costo. Doble ventana, Roger. Doble vidrio. Soundproof. La casa se queda en silencio. Pero esa casa no está vacía, hermanos. Porque esa casa está llena de perfume. De perfume celestial. Está llena de oraciones, de alabanzas. Es una casa donde se ora, se ayuna y se escucha pura música cristiana. Es una casa consagrada al Señor. Gloria a su nombre. ¿Cuántos quieren una casa así?
¿Cuántos quieren hacer un voto delante de Dios esta mañana y pedirle al Señor, Padre, constrúyeme una casa firme? Yo voy a hacer todo lo posible, todo lo que está de mi parte, para educar a mis hijos, para consagrarme yo primero, ¿sí? Y que mi casa sea firme delante de ti, Señor, todos los días. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Todos los que quieran eso, matrimonios y familias representadas, les voy a pedir que se pongan de pie y que pasen a este altar. Vamos a hacer algo muy especial y nos despedimos de la transmisión. Que Dios les bendiga allá en sus hogares. Amén. Gracias, hermanos.